A continuación vamos a analizar un poco por encima lo que se conoce como los supresores de transistorios, snabbers o amortiguadores. ¿Para qué concepto, ¿no?, es este que estamos trabajando aquí? Bueno, siempre que estamos trabajando con cargas inductivas, como podemos ver en este punto de aquí, con que nos encontramos es que por efecto de la fuerza contraelectromotriz lo que ocurre aquí es que cuando este transistor está cerrado, por aquí circula una corriente, con lo cual aquí se produce una caída de tensión positiva o negativa, siempre y cuando que la VTC sea positiva con respecto a masa. Lo que ocurre es que cuando el transistor se abre, trabajando en conmutación, se comporta como un interruptor en circuito abierto. Lo que ocurre es que deja de circular corriente por esta bobina que tenía almacenado un campo magnético. Ese campo magnético desaparece, y al desaparecer ese campo magnético se induce una fuerza contraelectromotriz en esa bobina en sentido contrario, en dirección contraria, y de un valor muy elevado. Tensión que es aplicada al transistor en sentido contrario y puede provocar que este transistor se nos estropee o que nos genere en otros elementos, en otras partes, unos picos de corriente muy grandes. Para evitar este problema, lo que se utilizan los supresores, ¿no?, o snabbers, que lo que consiste básicamente es en colocar unos dispositivos en paralelo con el transistor o con la carga que provoque la disminución de estos picos, como vamos a ver ahora. El primer caso de ellos con que nos encontramos es un diodo Zener. Tal y como hemos indicado anteriormente, cuando este transistor está en circuito cerrado, por aquí circula una corriente, aquí se genera una caída de tensión más menos, aquí tengo una caída de tensión más menos, con lo cual este diodo Zener, no se ve aquí demasiado claro, este diodo Zener lo que está es polarizando en sentido inverso, y esto no le pasa nada. Ahora bien, cuando yo abro el circuito, cuando yo abro este transistor tal y como hemos indicado anteriormente, se me genera una tensión menos más con esta polaridad, de forma que si analizo la caída de tensión en el transistor, tendré una caída de tensión, según este sentido, menos más menos, y yo aquí tendré esta tensión es muchísimo mayor que la tensión de alimentación, entonces yo tendré una tensión negativa positiva en extremos de este Zener. Y al ser una tensión negativa positiva, lo que hace este Zener es comportarse como un circuito cerrado y eliminar el pico de tensión y proteger al transistor sobre tensiones inversas del sentido contrario. En este otro circuito lo que hacemos es colocar un diodo en paralelo inverso con la carga. El sistema es el mismo. Cuando yo hago circular una corriente por aquí, se produce una caída de tensión más menos. Este diodo está polarizado en sentido inverso, porque tengo el positivo en el cátodo y el negativo en el ánodo. Está polarizado en sentido inverso y se comporta como un elemento abierto. Cuando yo abro este interruptor, es decir, este transistor, lo que ocurre es que se induce una fuerza contraelectromotriz con polaridad negativa positiva, es decir, negativo positivo, que al ser un negativo positivo lo que provoca es que este diodo esté polarizado en sentido directo, y al estar polarizado en sentido directo, la tensión que genera esta bobina con polaridad negativa positiva se cierra por este diodo, y lo que provoca es que este pico de tensión sea muchísimo más inferior que lo que sería si no existiese el diodo. Y por último, otra forma de controlar estos elementos es mediante la colocación de células RC, en este sentido que vemos aquí. De forma que, otra vez lo mismo, cuando está circulando por aquí una corriente, tengo una caída de tensión más menos, y lo que yo tengo es que en este caso este diodo está polarizado en sentido directo, y al estar polarizado en sentido directo, lo que ocurre es que esta polaridad más menos me aparece en extremos de este condensador. Y no pasa absolutamente nada. Este condensador se cargará en un primer momento, es un condensador de un valor pequeño, se cargará, es decir, como mucho yo tendré una forma de tensión en este punto que en vez de ser una cuadrada, una subida perfecta, será una caída de tensión en este sentido. Además, como el transistor está conduciendo, se comporta como un interruptor cerrado, pues lo que me voy a encontrar es que la tensión en este punto es 0 voltios con respecto a masa. Sin embargo, voy a dar marcha atrás a esto. Sin embargo, cuando yo abra el transistor, es decir, cuando yo
tenga un circuito abierto, tal y como hemos dicho antes, esto me va a generar una fuerza contraelectromotriz de polaridad menos más, que lo que va a ocurrir es que me va a aplicar una tensión positiva aquí, negativa a través de la fuente de alimentación, y me encuentro con que este diodo está polarizado directamente, positivo en el ánodo, negativo en el cátodo, con lo cual lo que va a ocurrir es que va a conducir, y al conducir este diodo, aquí que debería haber una tensión muy elevada, este condensador se comporta como un circuito cerrado para picos, tal y como hemos indicado. Yo aquí tendré un pico de tensión positivo muy alto, pues al tener un pico de tensión positivo muy alto, lo que va a ocurrir es que es un pico muy alto pero muy estrecho, con lo cual la impedancia de este condensador se va a comportar como un cortocircuito y me va a provocar que este pico caiga, que en lugar de ser este valor, sea un valor muchísimo más pequeño. Son tres elementos importantes para supresiones. En el caso de que yo tuviese que atacar a cargas alternas, es decir, yo tendría una carga que es inductiva de esta manera, la forma de suprimir los picos en paralelo, esto es una alterna, yo podría aquí decir que lo que tengo es aplicado a un triac, por ejemplo, de esta manera, esto quitando de aquí, si yo aplico a un triac, yo lo que haría es una cosa, cuando yo abro este triac, en extremos de esta bobina se iba a inducir una fuerza contraelectromotriz en sentido inverso. ¿En sentido inverso de qué? En sentido inverso del semiciclo que yo esté metiendo a la entrada. Es decir, si estoy trabajando en el semiciclo positivo y lo abro en el semiciclo positivo, me iba a crear una fuerza contraelectromotriz menos más. Si yo lo que hago es en el negativo, me iba a crear una fuerza contraelectromotriz más menos. Es decir, yo veo que el pico de tensión que voy a tener en extremos de esta bobina puede tener polaridad positiva o negativa, con lo cual se me invalida el hecho de poder colocar diodos como elementos supresores de picos. Entonces lo que se hace es, uno de los elementos que más se utiliza son células RC, es decir, colocar en paralelo bien con la carga o incluso bien o también con el elemento de control, colocar unas células RC. Células RC cuya impedancia, la impedancia de esta célula RC es XL menos XC, o lo que es lo mismo 2pi FL menos 1 partido de 2pi FC. Entonces, yo lo que hago es unos valores de resistencia condensador cuya combinada de los dos a 50 Hz es valor de una impedancia Z, un valor muy elevado de impedancia. Sin embargo, ante los picos que me puedan aparecer en línea, picos estrechos, como la anchura de este pico es muy estrecho, el tiempo implica que la frecuencia es muy elevada. Si la frecuencia es muy elevada, tenemos que la impedancia del condensador es muy pequeña y tenemos que calcular un valor de, en este caso he dicho mal, es C, es R menos JLC. Entonces yo lo que tengo que hacer es que en este caso, como esta frecuencia, este tiempo es muy pequeño, le equivale a una frecuencia muy grande, consigo que la impedancia de esta serie, de esta célula RC serie, sea un valor pequeño y que estos picos, tal y como tenemos aquí, decaigan de valor y sean mucho más pequeños. Este es, en grandes rasgos, el concepto de unos supresores de transitorios. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser montar una práctica, y la práctica que vamos a montar no es exactamente la que me aparece aquí, sí, pero la vamos a hacer de esta otra manera. La vamos a hacer montando un circuito, tal y como podemos ver aquí, compuesto por una fuente de alimentación, compuesto por una carga RL inductiva, controlada por un transistor trabajando en conmutación, al cual vamos a atacar con un generador que le vamos a poner a una frecuencia de 1 MHz y una amplitud de 10 voltios de pico. Entonces vamos a meter aquí una onda cuadrada que va a provocar que este transistor conduzca ese corte, es decir, que yo aquí tendría que tener una onda cuadrada. De acuerdo, pero debido a que tengo esta inductancia, como hemos indicado anteriormente, esta inductancia me va a crear unas fuerzas contraelectromotrices y la forma de onda que yo voy a tener ahí va a ser esta. Si lo pausamos,
Si lo pausamos y corremos hacia atrás, vemos que, un momento, la forma de onda es esta que tenemos aquí. Es una forma de onda en la cual el cero, como podemos ver, está en este punto, ¿sí? Y es una forma de onda que tiene unos picos que en este caso son unos picos, teniendo en cuenta que tenemos en la escala de 50 voltios por división, tenemos unos picos de 100 voltios. Nos damos cuenta que la alimentación es de 12, pero los picos que tengo aquí es de 100 voltios. Y además la forma de onda cuadrada que tengo aquí no se parece nada como tal a una onda cuadrada. Si yo hiciese que esta inductancia tuviese un valor de 0, de solamente la resistencia, y diese tensión, veríamos cómo efectivamente la forma de onda que yo tengo aquí es una cuadrada, entre colector y masa, colector y emisor. Si yo habilito esta bobina y la pongo como tenía antes, de 10 miliamperes, como tengo aquí, si ahora ejecuto y paro, vemos que la forma de onda que tengo es esta. Tengo unos picos de tensión muy elevados hasta 100 voltios. Ahora lo que vamos a hacer es, actuando al interruptor A, B o C, es decir, eligiendo cualquiera de las tres formas que hemos visto antes, en las cuales podríamos atacar a una carga inductiva para limitar las fuerzas contraelectromotrices, vamos a ver el efecto que tiene. Para lo cual volvemos a dar marcha y actuamos al interruptor A. Vemos la diferencia con interruptor y sin interruptor. Con interruptor es colocando el diodo en paralelo inverso. Si paro esto, vemos que ahora tengo una onda. Tengo aquí unos picos en sentido contrario, pero por lo menos en la parte alta que yo tengo aquí, en la parte positiva, tengo una onda cuadrada cuyo valor en la escala de 10 voltios es de 1,2, 12 voltios, que es la tensión de alimentación. Si yo quito este A y cierro el B, si quito el A vuelvo a tener lo mismo que tenía antes, unos picos muy elevados. Si cierro el B, vemos que vuelvo a ver cómo disminuyen los valores de los picos de fuerza contraelectromotriz que me producían antes la carga. Y a continuación, si quito el B, vuelvo a tener las formas de onda, los picos, y ahora cierro el C y analizo, veo que todavía vuelvo a tener una onda relativamente cuadrada en extremos del transistor. Con lo cual vemos el efecto que tiene el colocar los tres tipos de amortiguadores, de supresores, de transitorios osmóticos. Lo que tenemos que hacer a continuación es montar esta práctica, analizar los resultados, montar un pequeño informe y subirlo a la página web.